Hay ciertas frases que, de tanto oírlas, se nos meten en la cabeza y las aceptamos como si fueran, no sé, como leyes de la naturaleza. Se repiten una y otra vez sin que nadie las cuestione y terminan por darle forma a cómo vemos el mundo. Bueno, hoy vamos a analizar una de las más poderosas y al mismo tiempo de las más invisibles. Uf, esta frase o cualquiera que se le parezca es mucho más que un simple reclamo, ¿eh? Es, digamos, la primera piedra en la construcción de una deuda invisible. Es un mecanismo psicológico que convierte el simple hecho de existir en un favor. Un favor que, nos dicen, tenemos que pasar el resto de la vida pagando. Y con esto entramos de lleno al primer gran tema. Esta narrativa, esta idea falsa de que un hijo o una hija tiene una deuda por el simple hecho de haber nacido. Lo más curioso de estas frases es cómo se van sumando. No son solo palabras al aire, son como ladrillos que uno a uno van construyendo una idea muy específica, que la vida es una especie de transacción, un negocio donde alguien te da la existencia y a cambio se exige la gratitud, lealtad y obediencia para siempre. Pero bueno, ahora vamos a desarmar toda esa narrativa con una verdad que es tan simple como poderosa. Una que, la verdad, lo cambia todo. Y esta es la pregunta clave de todo el asunto. Porque a primera vista la idea de agradecer a quien te dio la vida suena bien, ¿no? Suena hasta noble. Pero si le rascamos un poquito, si miramos más de cerca, toda esa lógica se empieza a caer a pedazos. Aquí podemos ver el contraste clarísimo. De un lado, la idea de la deuda. Y del otro, un hecho que es simple e imposible de negar. Nadie, absolutamente nadie, firma un contrato para nacer. Nadie llena una solicitud para venir a este mundo. La existencia se nos impone, no la elegimos. Y por esa simple razón, el concepto mismo de deuda, pues simplemente no aplica, no tiene sentido. Y aquí está el punto crucial de todo esto. La responsabilidad total y absoluta es de quien toma la decisión. O sea, piénsenlo, en cualquier otra área de la vida esto es súper obvio. Quien inicia una acción se hace responsable de las consecuencias. ¿Por qué en la paternidad o la maternidad tendría que ser diferente? Ahora, si ya quedamos en que la deuda no es real, la siguiente pregunta es, bueno, bastante obvia. ¿Por qué esta idea está tan extendida? A ver, vamos a ver de dónde viene todo esto. La respuesta no es tan sencilla. Generalmente esta narrativa no nace de la maldad, casi nunca. Más bien surge de necesidades psicológicas que ni siquiera son conscientes en los propios padres. Es más un mecanismo de defensa que un plan malvado. Y es que, seamos honestos, la mayoría de las veces la decisión de tener hijos no se toma desde un lugar de total y absoluta claridad mental. Hay de todo, impulsos biológicos, la presión cultural, las expectativas de la familia, la tradición, el miedo a la soledad, o sea, un montón de factores que no son una elección 100% consciente y libre. Y aquí es donde todo encaja. La mente del adulto, para poder lidiar con la verdad de una decisión que fue impulsiva o que no se meditó del todo, se inventa una historia. Una historia donde el sacrificio le da un toque heroico y la supuesta deuda del hijo viene a validar esa decisión. Así, se restaura una sensación de poder y de propósito. Pero claro, este mecanismo no es inofensivo, para nada. Crecer bajo la sombra de una deuda que ni siquiera existe tiene efectos muy, muy reales y bastante negativos en la mente de una persona. Esta carga invisible lo que hace es programar a la persona para que crea que tiene que justificar su propia existencia, en lugar de simplemente vivirla. Se empieza a sentir culpa por querer un camino propio, se confunde el sometimiento con el cariño y se aprende a ignorar las propias necesidades en nombre de una supuesta gratitud. Para cualquiera que haya vivido con este peso encima, darse cuenta de esto puede ser un momento de un alivio increíble. Y ojo, no se trata de volverse una persona malagradecida, sino de alcanzar una claridad mental que permite empezar a sanar. Es, al final, un acto de honestidad con uno mismo. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Pasemos a la parte constructiva. Vamos a ver cómo se ve una relación familiar sana, una que esté libre de toda esta contabilidad emocional. El verdadero contrato ético, por llamarlo de alguna manera, es justo al revés. La responsabilidad fluye del adulto hacia el niño o la niña, y no al contrario. Quien nace no debe absolutamente nada por un acto en el que no tuvo ni voz ni voto. Así de simple. Un vínculo sano se construye sobre estos pilares. Primero, la responsabilidad de quien decide. Segundo, en respetar que cada hijo es un ser autónomo, con su propio camino. Tercero, en cuidarlo sin después pasar la factura. Y cuarto, en un amor que no lleva un registro de favores y pagos. Y esta frase lo resume todo a la perfección. La gratitud genuina es una de las emociones más bonitas que hay, pero solo si surge de manera libre y natural.
En el momento en que se convierte en una exigencia, se transforma en una herramienta de control. Ya no es amor. Y ojo, que esto es súper importante. El propósito de entender todo este mecanismo no es para nada fomentar que se rompan las familias. Es todo lo contrario. Se trata de purificar la relación, de quitarle de encima la culpa, la manipulación, la ilusión, para que pueda existir un amor más auténtico, más libre. Al final, el verdadero valor de la vida no está en el simple hecho de existir, sino en la libertad que tenemos para vivirla. Y nadie, ni padres ni hijos, puede ser verdaderamente libre cargando el peso de una deuda que nunca fue real. Entender esto no es una amenaza, es una liberación.